Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga esta hermosa mañana, hermanos. Es un hermoso privilegio estar delante de la presencia del Señor. Un domingo más reunidos para adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Estamos aquí porque realmente estamos necesitados de Dios. Amén. Me gozaba con ese canto, no, Dios no me soltarás. Amén. Aunque tengamos pruebas, dificultades, en cualquier situación, el Señor siempre está para tomarnos de la mano, hermanos, y sostenernos. Gracias. Amén. Y esa debe ser siempre nuestra confianza. Gloria al Señor. Recordarles, hermanos, los días domingo, estamos ahí con las clases bíblicas. En el mes de agosto vamos a tener bautismos. Así es que todos aquellos hermanos que deseen pasar las aguas bautismales pueden acercarse a nuestro hermano Iván Quintanilla, ya que él es el director de la enseñanza bíblica de nuestra iglesia, y él les va a dar la fecha exacta de inicio. Necesitamos para que usted pueda ser bautizado, pues si está casado mucho mejor, y si no, pues también aquí lo casamos, ¿verdad? Que haya aceptado a Jesucristo como su único Salvador personal de su alma, ¿verdad? Así es que gloria a Dios por eso, y la invitación para aquellos que deseen bautizarse está abierta. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27, 50, hermanos. Hemos traído una imagen ahí porque vamos a trabajar mucho en ella. Gloria a Dios. Mateo 27, el versículo 50 y 51. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana vamos a estar hablando el tema: acerquémonos a Jesús. Amén. Usted podrá decirme, hermana, pero estamos en la iglesia, soy cristiano evangélico, yo estoy cerca de Jesús. Amén. Pero en esta hora nos vamos a dar cuenta de algo que ha pasado desde el principio de la creación. Dios siempre ha querido o nos ha buscado acercarse a nosotros. ¿En qué momento Dios, a nivel de la Biblia y a nivel de la historia, en toda la historia podemos ver que Dios se ha acercado a nosotros? Cuando vemos al pueblo de Israel que va por el desierto, dice la palabra del Señor, que en el día estaba sobre ellos, ¿qué? Nube. Y por la noche, una columna de fuego. Amén. Esa era la presencia de Dios acompañando a su pueblo. Dios siempre cerca de nosotros. Lo vemos cuando Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo en el desierto, porque quería reunir a todo el pueblo en un solo lugar para que juntos pudieran experimentar y sentir la presencia de Dios. Amén. Y ahí estuvo la presencia de Dios. Lo vemos también en el monte Sinaí, cuando Moisés sube y recibe ahí, ¿qué? Los 10 mandamientos, hermano. Y lo vemos en el transcurso de toda la historia bíblica, cómo Dios siempre ha buscado a su pueblo, cómo Él está siempre cerca de nosotros. Y nosotros somos los que muchas veces no lo vemos, no entendemos o no lo sentimos. Y lo podemos ver claramente cuando Jesús se hizo carne y habitó en medio de su pueblo. Amén. Definitivamente, hermanos, vemos cómo realmente Dios siempre ha buscado la manera de acercarse a cada uno de nosotros. Pero el gran problema
el grave problema de todos los tiempos es que nosotros no nos acercamos a Él. Amén. Ahora, ¿cómo puede el hombre tener esa comunión perfecta con Dios? Sencillo, acercándonos cada día a Él. Una de las muestras, y en el versículo que hemos leído vemos que el velo del tabernáculo se rasgó, se dividió, se partió en dos. ¿Cuándo? Yo he traído esta imagen para que ustedes se hagan una imagen clara de lo que era el tabernáculo que construyó Moisés. Alrededor pues no eran paredes, sino que estaban construidas con pieles de animales curtidas, bueno, bien hecho todo aquello, ¿verdad? Pero no me interesa el material del que estaban hechos, sino los lugares a los cuales ustedes y yo ahora, gracias a que Dios murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, por perdonar nuestros pecados, tenemos acceso libre, hermanos, para llegar a la presencia de Dios. Amén. Ahora, el Señor quiere acercarse a nosotros, pero nosotros muchas veces nos alejamos de Él. En primer lugar, vemos ahí el atrio. Encontramos el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sabe usted que para entrar a los atrios tenían que pasar un proceso de limpieza y de purificación? Imagínese para llegar al lugar santísimo. No cualquiera lo hacía, pero ahora, gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario, lo podemos hacer usted y yo. Solo una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y para poder entrar tenía que purificarse, tenía que lavarse, tenía que santificarse. Y dice la Biblia que entraban atados con una cuerda, ¿verdad? Y una campanita. Si la campanita estaba a sonar y sonar y sonar, es que estaba vivo, había entrado limpio a la presencia de Dios. Amén. Y cuando no sonaba, con el mismo lacito lo alaban, ¿verdad? Indicaba que no estaba puro, no había entrado limpio a la presencia del Señor. Y ahí tenemos esa imagen, donde tenemos el atrio, de qué es lo que estaba en el atrio o en el patio de ese campamento. Estaba, mire, para entrar había una puerta, pero como era solamente un tabernáculo como provisional prácticamente, estaba una cortina en la entrada, ahí donde dice puerta, que estaba hecha unas cortinas de un azul púrpura, pero era un lino fino. Pero en el atrio estaba el altar de bronce y estaba la fuente. De una manera general, ya poco a poco vamos a ir estudiando para qué servían esos elementos. Para entrar al lugar santísimo tenían que pasar por el altar de bronce y por la fuente. Luego estaba el primer velo. ¿Qué encontramos en el lugar santo? Encontramos la mesa de la propiciación, el candelabro, el altar de incienso. Luego entramos al segundo velo. Este fue el velo que se rasgó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y expiró. Amén. Ahí encontramos en el lugar santísimo el arca del pacto. Cuando nosotros nos metemos a ver qué es lo que había en el atrio, vemos que el tabernáculo estaba rodeado por dice que habían cortinas de lino, habían muchos postes. Ahí la Biblia dice que habían 20 postes, 20 bases de bronce, hermanos. Era bronce lo que había. Aunque no era un tabernáculo permanente, pero estaba bien hecho, bien construido, porque era para Dios. Amén. Luego vemos que tenía esa entrada para llegar al lugar santo. Todo el pueblo, hermanos, podía accesar, podía entrar al atrio. Solamente tenía que presentar un sacrificio para poder presentarse, imagínense, y poder llegar al lugar santo. No cualquiera lo hacía. En la cortina principal dice que había, les voy a ir leyendo textualmente para no perdernos, ¿verdad? Ahí estaban las cortinas hechas de púrpura, de carmesí escarlata y lino fino. Eran sostenidos por 4 bases. Las estacas y todos los utensilios del servicio que se usaban ahí eran de bronce, hermanos. De bronce. Me llama mucho la atención porque fíjense que en lo personal me gusta
mantener de una forma sagrada en donde están los utensilios de la Santa Cena. Y cuando logramos comprar el utensilio donde se ponen las copitas, yo creo que me emocioné tanto y le dije, gracias Señor, porque al fin tenemos eso. Algo que yo lo había querido desde hace muchos años, pero cuando iba a quererlo comprar, el precio bien elevado. ¿Y cuándo van a estar baratos? Decía yo, ¿verdad? Entonces se lo pedí al Señor de corazón y el Señor nos lo dio. Y ahora está. Y ahora yo quisiera unas copitas no de bronce, hermano, yo quisiera de oro. Pero fíjense que las que tenemos a veces ustedes la quiebran. Y ya si tenemos de oro se las van a llevar, ¿verdad? Pero ¿a qué quiero llegar? A que lo sagrado se cuide, hermano, se respeta. Si para entrar, miren, al patio, no tenemos patio para allá, pero sí desde la acera para acá es sagrado el templo, hermano. Y tenemos que venir nosotros con un espíritu de adoración, gloria a Dios. Encontramos también que estaba la fuente. Esa contenía agua que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, se lavaban antes para llegar al lugar santo, hermano. No estamos hablando del lugar santísimo todavía. Del patio, esa fuente servía para lavarse las manos y los pies para poder entrar al lugar santo. Siempre que entraban en la tienda, ahí en ese campamento, ellos debían lavarse las manos porque si no, morían. O sea, debían entrar limpios, hermano, santos, purificados. Y luego, imagínense, ahora vamos al lugar santo. Ahí estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo. Todo ese lugar para allá está la división del lugar santo y el lugar santísimo. Y encontramos que al lugar santísimo, pues solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote bien purificado, bien limpio, ¿verdad? Pero dentro del lugar santo encontramos la mesa de los panes de la proposición. Encontramos el altar de oro para el incienso. Esto era colocado delante del velo que marcaba el lugar santísimo, o sea, esos 4 cuadritos que se miran ahí adelante, tenemos el altar del incienso. Y sobre esta mesa, era una mesa también de bronce, hermano. Ahí casi todo está hecho de bronce y de oro. Y vemos nosotros que ahí se encontraban las vasijas, los jarrones, los tazones de oro, hermano. Lo que yo quiero para la Santa Cena. Era de oro, porque era dedicado al Señor, hermano. Y encontramos que ahí estaban los panes, bueno, todo de una manera ordenada. Tenemos el candelabro. El candelabro era una pieza elaborada con 7 brazos que terminan en forma de flor de almendro, dice por ahí. Bueno, se me olvidó ponerles a los muchachos ahí el candelabro para que lo pudieran ver, pero ya muchos lo han visto, ¿verdad? Así con varios brazos sosteniendo vela. Pero ese se le tenía que poner aceite. Y el aceite que usaba era aceite de olivos machacado. O sea, era aceite puro. Lo machacaban y este debería de mantenerse ardiendo día y noche. El Espíritu Santo en su vida nunca debe de apagarse, hermano. Amén. El altar para el incienso era más pequeño que el de bronce. Era cuadrado, hecho de madera de acacia, pero estaba colocado frente al velo que separaba el lugar santísimo. Dice mucho, hermano, dice muchísimo. Debemos de mantenernos siempre con la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y sobre el altar dice que Aarón debía quemar incienso aromático cada día y presentar las oraciones y alabanzas del pueblo ante la presencia de Dios. El incienso debería estar siempre ardiendo. Ahora vámonos para el lugar santísimo. Se conocía como el lugar santísimo a la última zona. Como que entremos allá, ¿verdad? Patio, este es el lugar santo y aquí tenemos el lugar santísimo. ¿Saben que hoy en día muchos no toman en serio este lugar? Solo es el altar. ¿Saben que muchos hacen cosas indebidas acá? Y podríamos tomarlo como el lugar santísimo. Es que solo el que se para a predicar está limpio. No, hasta para eso usted y yo deberíamos tener cuidado y respeto, hermano. Si usted se siente mal ante la presencia de Dios, no le digo que no venga, tiene que acercarse más a Dios. Porque cuando nosotros huimos de las responsabilidades, evadimos nuestros privilegios,
estamos diciendo que no queremos nada con Dios. Y llegar al lugar santísimo, hermanos, ya vimos, era algo delicado. ¿Y qué tenía el lugar santísimo? Ahí contenía el arca del pacto. Y ahí tenemos el arca del pacto. ¿Qué contenía el arca del pacto? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón. La vara de Aarón, con la que muchos milagros se dieron en el desierto y en todo el transcurso que el pueblo de Israel andaba perdido, diría yo. Entonces, el símbolo de la relación especial de Israel con Dios, vemos que únicamente, hermanos, el sumo sacerdote podía accesar a ese lugar una vez al año. Pero miren qué lindo, qué hermoso es Dios. No le importó su condición, no le importó mi condición, y vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviésemos ese acceso libre ante Él, y ahora ya no tengamos que venir con animales y ofrecerles en sacrificio a Él para poder llegar a Él, sino que nos da esa libertad para que usted y yo lo hagamos. Amén. Por lo tanto, dice que el sacerdote llegaba una vez al año en el tiempo de la expiación. ¿Qué era eso? Era la eliminación de los pecados. Llegaba, se consagraba a Dios para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Pero Jesucristo, miren qué hermoso, Él no tuvo que pasar por ese lugar santísimo terrenal, hermano, sino que se fue directo al trono celestial. Y sabe, no tuvo necesidad de llevar ningún animal, sino que derramó su propia sangre en esa cruz del Calvario para perdonarle a usted y a mí, hermano. Yo me siento feliz porque el Señor hizo eso por mí, y debemos alabarle y adorarle siempre. Gloria a Dios. Encontramos, quiero que lean Hebreos 9, 11 al 14, abran su Biblia ahí, porque este es uno de los versículos en donde nos damos cuenta del valor y de la importancia que tenemos al entrar al lugar santísimo. Hebreos 9, del versículo 11 al 14. Todos abriendo sus Biblias, Hebreos 9, 11 al 14, dice la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no como el que había hecho Moisés, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, hermanos, a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué le parece? Aquí estamos confirmando que el Señor no tuvo que pasar por el lugar santísimo terrenal, sino que se fue directo al celestial, porque al morir en la cruz del Calvario, ahí se rompió el velo y nos dio el acceso libre. Por lo tanto, hermanos, hoy en día, mire lo que nos dice Hebreos 4:16, abra su Biblia, para que usted con esa libertad, con esa autoridad, pueda disfrutar de ese momento especial, de esa cercanía con Dios, hermanos, y nos podamos acercar sin ningún temor a Él. Hebreos 4:16, ¿ya lo tenemos? Amén. Acerquémonos pues, dice. Acerquémonos pues, como dice, confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Como hijos de Dios tenemos ese acceso pleno, hermanos, para acercarnos a Dios, para entrar delante de su presencia. Pero en esta mañana yo quiero hacerles una pregunta, o más bien, hagámonos una pregunta. ¿Estamos cerca de Dios? ¿Estamos cerca? Usted solo respóndase, no es necesario que lo haga de una manera pública. Evaluémonos. ¿Estoy cerca de Dios? Si usted en esta mañana se siente alejado de Dios, pero dice, pero si yo soy cristiano, pero yo soy hijo de Dios, pero hay un vacío. ¿Qué es eso que impide que yo pueda tener ese acceso directo con Dios? Esta mañana, a través de esto, del atrio del lugar santo y del lugar santísimo, vamos a aprender, hermano, en gran parte la importancia que debemos tener
o debemos tomar usted y yo desde el momento que decidimos en nuestra mente y corazón venir al lugar santo, que es nuestro templo. Amén. Éxodo 40, del 1 al 10, nos describe el tabernáculo, el lugar de acercamiento de Dios con el hombre, y veamos las enseñanzas que trae para nuestra vida, para aplicarlo a nuestro diario vivir. En primer lugar, Dios comienza haciendo su obra en nosotros de adentro hacia afuera. Para poder llegar al lugar santísimo, tenemos que pasar un proceso largo. Muchas veces es doloroso, muchas veces tedioso para algunos, aburridos para aquellos quienes les resulta tedioso y aburrido, aquellos que no viven en santidad. Abra su Biblia en Éxodo 40, vamos a leer el versículo 2, el 3 y el 10. Éxodo 40, el versículo 2, 3 y 10. Ahí cuando vemos que Jehová le dice a Moisés lo que tenía que hacer, hermano. Esta mañana, para que ustedes lleven muy clara esa imagen de cómo usted y yo podemos entrar al lugar santísimo, tenemos que pasar un proceso largo, pero vale la pena pasarlo, hermano. Dice la Biblia, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, dice el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con velo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Si notamos, hermanos, nos damos cuenta que Dios comenzó a poner todo en orden de adentro hacia afuera, desde el lugar santísimo hasta el lugar del holocausto. Si queremos acercarnos a Dios y si queremos tener más cercanía con Él, tenemos que comenzar a cambiar nosotros de adentro hacia afuera. Si no tenemos un acercamiento con Dios, hermanos, es porque estamos alejados de Él, pero debemos hacer un cambio interno nosotros. Muchas veces tenemos que trabajar diariamente y muy fuerte nuestro interior. Eso es lo que nos afecta en muchas ocasiones. Yo antes no visitaba mucho los cementerios, ahora lo hago con frecuencia. Y cuando voy caminando digo yo, qué bonita esa tumba, qué bonita. Y voy viendo, así quiero hacerlo, yo así quiero, y ya voy viendo cómo va a quedar la mía, ¿verdad? Entonces, se mira bonito, hermano, es muy bonito. Pero ¿qué hay debajo? Un cadáver, algo putrefacto. Se oye feo, ¿verdad? Pero sí, algo sin vida. Muchas veces así andamos usted y yo. Por fuera, una imagen diferente, una buena imagen, pero por dentro andamos mal espiritualmente, hermanos. Andamos mal emocionalmente, mis hermanos. Andamos débiles espiritualmente. Y no me enfoco tanto en lo emocional, sino en lo espiritual, porque le damos poca importancia a la parte espiritual en nuestro diario vivir, hermano. Muchas veces no le tomamos importancia. Sí, Cristo dicen que va a venir, pero desde que yo estaba chiquito lo anuncian, ya crecí y ahora yo lo estoy anunciando que Cristo viene y todavía no ha venido. Falta mucho. Pero ya se dio cuenta a su alrededor. Todos los acontecimientos son los tiempos finales. Y habla la Biblia que aún no es el fin. Porque, ¿sabe? Todos tienen temor de vacunarse. Porque dicen que ahí les están poniendo el chip. Lea la Biblia, hermano. Cuando la gran tribulación suceda, yo ya no voy a estar, no sé usted. Yo no voy a estar. Porque yo quiero estar preparada en el momento que Cristo venga a levantar a su iglesia en ese arrebatamiento glorioso, hermano. Gloria a Dios. Si es que día a día tenemos que santificarnos, no solo para entrar a este templo, sino para entrar y tener una comunión con el Señor. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Muchas veces cuando solamente tenemos una apariencia de cristiano evangélico, nos pasa lo que dice Mateo 23, 27 y 28. Abra su Biblia. Yo no le voy a leer el principio, le voy a leer lo que sigue. Pero Mateo 23, 27 nos dice lo siguiente: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran, como dice, hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos
y de toda inmundicia. ¿Qué le parece? Eso es lo que muchas veces usted y yo, así vivimos, hermano. Es nuestro diario vivir. Ya nos acomodamos, ya nos acostumbramos, hermano, a vivir una apariencia de cristiano evangélico dentro de la iglesia. Es fácil, siempre lo he dicho. Dentro de estas cuatro paredes es fácil decir: yo soy cristiano y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso es fácil. Pero de la calle para allá es difícil, hermanos. Es difícil. Dejaríamos de ser humanos para decir: no, yo vivo siempre en santidad. Dice, para entrar en el tabernáculo, hermanos, hay una sola entrada. ¿Cuántas entradas vemos ahí? Una sola. Para entrar al atrio, luego al lugar santo y al lugar santísimo. Los historiadores dicen que esa puerta se llamaba el camino. Y miren, qué coincidencia, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. No es ninguna religión, hermano. No es porque usted y yo hagamos buenas obras. No es por filosofías, la creencia que usted tenga, o porque aquel es más preparado. No es que yo en esto creo y ya. No es por tradiciones, hermano. El único camino que nos lleva a la salvación se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Gócese en eso, hermano. Para acercarnos a Dios muchas veces necesitamos sacrificarnos, hermano. Lo primero que el sacerdote hacía o encontraba antes de entrar al tabernáculo era tenía que hacer un sacrificio para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, hermano. Pero nuestro Cordero perfecto es Cristo, hermano. Él llevó todos nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Entonces tenemos esa libertad para acercarnos a Él. Hermanos, tenemos que hacernos amigos de Jesús. Si usted tiene un amigo, con confianza llega, le pide un favor o le comenta esa situación que le agobia o cómo está usted sentimentalmente. Cuando hay confianza se puede hacer eso, ¿sí o no? Amén. Pero cuando no contamos con una amistad sincera en donde nosotros podamos desahogar y sentirnos bien después de platicar, ¿verdad? Pues no lo podemos hacer. No tenemos a nadie con quien desahogarnos, con quien llorar, con quien pedir ayuda. Nos sentimos mal muchas veces, pero tenemos a nosotros, a Jesús, que Él siempre nos abre las puertas. Él, vemos que desde el principio ha buscado acercarse a nosotros y nosotros somos los que hemos estado haciéndonos para atrás, ¿verdad? Para acercarnos a Jesús necesitamos, leamos Mateo 26, 16, 24, nos dice algo muy, pero muy importante. Tenemos que sacrificar algo de nosotros, hermanos, para poder acercarnos cada día a Dios. Dice Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, esto está tremendo, hermano. Mire lo que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Tome su cruz y sígame. O sea, nos está diciendo el Señor que tenemos que morir nosotros. Hermana, yo no me quiero morir. No, ni yo tampoco. Pero se está diciendo que muramos la carne, hermanos. Tenemos que sacrificar mucho. Dejar este mundo y seguir a Cristo no es fácil, hermano. Dejar la comodidad y entrar a servirle al Señor 24/7 no es fácil. Dejar todo, hermanos, por servir a Cristo no es nada fácil. Pero dice, tome su cruz y síganme. Y si nosotros queremos servirle al Señor, leamos lo que dice Romanos 12:1. Porque el Señor es tan caballeroso y no nos impone el servicio o no nos impone que queremos, nos trae de una sola vez a que le sirvamos, sino que nos dice, miren, así que, hermanos, oiga bien lo que sigue, os ruego por las misericordias de Dios, todavía nos está rogando, miren, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué, hermanos? En sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Razonamiento para poder servir a Dios. Lo que usted y yo hacemos aquí en el templo
A veces es trabajo físico y mental y cansa, les diré, cansa. Pero tomémoslo desde el punto de vista privilegio, porque el Señor le da privilegio a las personas que cree capaces, que están preparadas para desarrollarlo. Muchas veces usted y yo necesitamos sacrificar o quitar de nosotros aquello que impide acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Será mi carácter? Amén. Yo reconozco. Dios tiene que moldear mi carácter. El mío, no es el suyo. Cada uno autoevalúese. ¿Qué es lo que necesito eliminar para poder acercarme a Jesús? Muchas veces tenemos que quitar o poner en segundo plano las prioridades actuales, hermano. Y eso cuesta. Bueno, y si yo renuncio al trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Pues escuchamos el coro. No, no, no me soltarás en lo ancho, en la tormenta o en lo que sea. Nunca nos va a soltar el Señor, hermanos. Amén. Muchas veces tenemos que quitar de nosotros las amistades que nos alejan de Dios. Amén. Todos hemos pasado por ese trayecto, que estamos bien espiritualmente, venimos al templo y estamos bien consagrados, pero de repente se nos acerca alguien. Hoy no vayas al culto, hoy no estás todos los días. Si vos ni líder sos, si ni te toman en cuenta, ¿para qué vas vos? Si ni se dan cuenta, yo como en la última silla me senté y ni de cuenta se dieron que yo llegué. Así trabaja el enemigo. ¿Para qué vas vos? Mira, una vez te dieron la bienvenida y ya no. No, ¿y para qué le vamos a dar 2 veces la bienvenida? Ya es de casa, pues. Se le da la bienvenida al que viene por primera vez, ¿verdad? Y motivarlo a que se quede con nosotros. Ay, que no voy porque ya no me visitan. Por ahí dijeron algo el jueves. Personas que tal vez no alcanzan un grado de madurez y secular y espiritual. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en situaciones graves, difíciles, y no hemos tenido a una persona a nuestro lado? Nos hemos sentido mal, lloramos. Y ahí en ocasiones hemos dicho, solo Dios estuvo conmigo. ¿Y qué más queremos si lo tenemos a Él, hermano? Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Amén. Entonces ya no diga, solo Dios conmigo. Siéntase bienaventurado, dichoso, privilegiado, porque tiene a Dios con usted. En la calma, en la tormenta, en la prueba, en la enfermedad, en la angustia, el dolor, en la muerte. Ahí está Dios para consolarnos, hermano. Entonces debemos de acercarnos, aunque sea por agradecimiento a Dios. Sacrificar algo de nosotros, eso que estorba para que nos acerquemos a Dios. Me gusta Gálatas 2:19 y quiero que lo lean conmigo, porque muchas veces lo leemos, pero vivir lo que leemos no es fácil, hermano. Dice Gálatas 2:19 al 20. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir, ¿para quién? Para Dios. Pero miren lo que dice el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué le parece? ¿Cuántos en esta mañana podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Esto debe salir de nuestra alma, hermanos, y tenemos que vivirlo, porque eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo muramos nosotros, esta carne, que la sacrifiquemos y entremos al altar del holocausto, porque eso es lo que nos recuerda que tenemos que morir nosotros y vivir para Cristo. ¿Qué otra forma tenemos para nosotros acercarnos a Dios? Tenemos que lavarnos cada día. Miren, para entrar al lugar santo tenían que lavarse. El sumo sacerdote y todos los que entraban al lugar santísimo. Al lugar santo. No he llegado al lugar santísimo.
Éxodo 38, 8 nos dice, también hizo la fuente en la que se lavaban, de bronce, y su base también era de bronce, hermano, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y si nos vamos al 47, váyanse ahí más adelantito, siempre Éxodo 47 dice, luego pondrás la fuente, miren, entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Antes de entrar al lugar santo, el sacerdote pasaba por la fuente de bronce, que dice que tenía espejos. ¿Para qué era ese espejo, hermano? Era para ver el reflejo, y miraba todas sus impurezas, y se purificaba antes de entrar a la presencia de Dios. Nosotros antes de salir a casa, si tenemos un espejo completo, nos vemos de pie a cabeza, ¿verdad? Y si no, aunque sea la cara, ¿sí? Y vemos así, por lo menos ya estamos pasables, ¿verdad? Pero para llegar al lugar santo, hermano, tenemos que ver todas nuestras imperfecciones internas, eso que nos aleja de Dios. Tenemos que ver esa parte espiritual que usted y yo descuidamos, hermano. ¿Por qué insisto en el descuido espiritual, hermano? Porque eso es lo que nos pasa a diario. Si no, algunas cosas, por cualquier cosa nos molestamos, nos dañamos. Es que en el púlpito lo dijo por mí, decimos muchas veces. Y así es, la palabra habla directo a mi vida y a su vida, amén. Pero cuando venimos con un espíritu de recibir, de aprender, de desarrollar y de crecer, todo lo que viene para mí me llega, me llena, me edifica, hermano. Pero cuando tenemos sed y necesidad de Dios, el agua que nos purifica y nos acerca más es la palabra de Dios. ¿Sabe usted que muchas veces esto es lo que usted y yo descuidamos? Si lo leemos en este momento y no venimos en la tarde, nos toca volverla a abrir hasta el próximo domingo. Bueno, pero si venimos el martes y el jueves también lo abrimos, solo aquí dentro del templo. ¿Y qué pasa en casa? También, así como nuestro cuerpo tiene necesidad de alimentarse. ¿Cuántas veces nos alimentamos? 3 y más, ¿verdad? Algunos se nos nota más, ¿verdad? Amén. Algunos se nos nota más. Pero así de esa misma manera debemos de buscar a Dios, hermano. Leer su palabra, orar constantemente. Miren, a mí me agrada el sistema que tenemos hoy para orar. 6 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. A veces quizás les hemos dejado un horario bastante difícil a las hermanas del concilio, porque uno de mujer amanece como que es trompo buena mañana, ¿verdad? Pero yo felicito a aquellas hermanas que hacen un doble sacrificio, porque a las 4 de la mañana ahí están orando y graban la oración y la tiran a las 6, ¿verdad? Cuando hay responsabilidad, cuando hay deseo de adorar a Dios, cuando hay necesidad, hermano, de buscar a Dios. Luego tenemos a las 3 de la tarde. Admiro a los hombres que lo hacen. ¿Saben por qué? Son horas laborales. Unos se van al rincón de la oficina, debajo de un escritorio, se van a los baños, oran poquito, pero dedican ese tiempo para Dios. Ya no se diga a las 9 de la noche, que para nuestros jóvenes eso es tempranísimo, ¿verdad? Así es que los jóvenes son los que tienen la libertad de poder darse gusto y orar bien cuerdos, ¿verdad? Bien descansados ya desde sus casas. El agua es la que nos purifica. 2 Corintios 3:18. Abra su Biblia y léalo, hermano. 2 Corintios 3:18. Y luego tenga a mano Santiago 1:23. Son 2 versículos que vamos a leer. 2 Corintios 3:18 y Santiago 1:23. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, no nos está excluyendo a nadie, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él es el único que nos transforma. Santiago 1:23, pásese ahí, adelantito.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Muchas veces todos somos oidores. Y cuando escuchamos y una palabra llega a nuestra vida, nos alimenta y nos fortalece cuando estamos bien espiritualmente, ¿verdad? Pero cuando estamos mal, salimos dañados o heridos. Pero muchas veces, hermanos, solo somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Y en esta mañana el Señor quiere que no lleguemos a los atrios ni al lugar santo, sino que nos da la oportunidad de llegar al lugar santísimo, hermano, para poder tener esa comunión con Él. Para estar cerca de Dios necesitamos reflejarnos cada día a través de la palabra del Señor. Tenemos que leerla constantemente. Acercarnos a Dios, hermanos, muchas veces implica mucho sacrificio, pero también implica más dedicación, más lectura de la palabra de Dios, más oración, más ayuno. La última semana de cada mes lo hacemos para orar, Todas las últimas semanas de mes es para clamar en este lugar unánime juntos, hermanos. No desaprovechemos esa oportunidad. Gracias a Dios tenemos libertad para hacer los cultos cumpliendo todas las normas de bioseguridad dadas por el gobierno y por el Ministerio de Salud, y las estamos acatando. Porque el virus está latente, si no no hubieran alzas, hermano. Debemos de cuidarnos unos a otros y es parte de la obediencia, porque si no obedecemos no vamos a poder entrar ni siquiera, hermano, al lugar santo. Bueno, a los atrios, menos al lugar santo, menos al lugar santísimo. Después de pasar por la puerta del tabernáculo, el sacerdote hacía sacrificios en el altar del holocausto y después se lavaba, hermano. El sacerdote solo así estaba listo para poder entrar al lugar santísimo. Ahora la pregunta, ¿estamos listos? ¿Ya pasamos por esa puerta principal? ¿Ya hicimos un sacrificio? ¿Ya nos lavamos? ¿Ya nos purificamos? Es una pregunta que usted y yo debemos de responder. En el Antiguo Testamento el pueblo no podía acercarse a Dios, tenía que mantenerse lejos, hermano. Solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Pero en el libro de Cantares, en el libro de Salmos 24:3, dice que nos declara quiénes hoy en la actualidad podemos llegar al lugar santo. ¿Qué nos dice? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuántos limpios de manos y puros de corazón habemos aquí, hermano? Gloria al Señor, alábele que Él vive. Tenemos que desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, hermano, Él cambió, transformó nuestra vida. Hizo un cambio total en nosotros. Cambió esa mente negativa por una mente positiva. Si hoy quizás usted está pasando algún momento difícil o estamos pasando tiempos de enfermedad, de escasez, de soledad, permítame decirle que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios para que Él sea el que esté constantemente en nuestra vida. Él nos declaró que Él es el único camino que lleva a la vida eterna. Para llegar a ese lugar santísimo necesitamos cambiar, transformar. Y el único que nos puede llevar se llama Jesucristo. Amén. No sé si en esta mañana habrá alguien que quisiera reconciliarse con el Señor o aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Alguien que diga, yo no quiero andar más ya perdido, sino que quiero entrar por esa puerta que se llama Jesucristo, transformar mi vida. Yo quiero que Dios me transforme, que Dios me cambie, pero para eso yo tengo que sacrificarme, yo tengo que decirle, sí, Jesús, entra a mi vida. Saben que muchas veces somos cristianos de muchos años, pero necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos esa cercanía directa, esa comunión con el Señor. Así es que como cristianos sigamos adelante, caminando a paso firme. Y si hay un amigo en esta mañana y el Señor le ha tocado, esperamos que esa semilla pronto germine. Pongámonos de pies, hermanos, y vamos a cantar ese coro que dice, Señor, llévame a tus atrios.
Miren, es una petición llegar a los atrios, pero yo no quiero quedarme en los atrios. Quiero llegar al lugar santo y quiero llegar al lugar santísimo, hermano. Pero para eso necesitamos que el Señor nos toque, nos limpie, nos cambie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por sus favores y sus misericordias. Gracias porque cada día, Señor, está dispuesto a escucharnos, a abrir sus brazos, oh Dios, y esperarnos, oh mi Cristo Santo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo.